Sí, yo no me veo, ¿eh? Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y tenemos aquí otra vez a un buen amigo, Juan Manuel Molina Valdés. ¿Cómo está, Juan Manuel? Hola, Paco. Muy buenas, Paco. Estamos muy bien. Pues nada, Desde pues me alegro. Granada. Desde Granada, sí señor, buena tierra, buena tierra. Sí, Mi, señor. mi- mi familia por parte de madre era de Loja, de Granada. Ahí tengo mucha Hombre, familia, ¿eh? Sí, sí, mucha familia. hombre, allí en Loja, allí donde Narváez. Sí, lo de Narváez, efectivamente, es verdad, sí. La gente no lo sabe, efectivamente, sí. Juan Manuel Molina Valdés es militar, retirado, compañero, y bueno, ya le vimos un especialista en el desgraciado asunto del Jack 42 y ahora nos trae algo pues muy interesante que no sabíamos de ti, Juan Manuel. Has seguido y eres también un especialista en este asunto, en la muerte, asesinato de García Lorca, un hecho que, bueno, sigue estando vigente, bueno, a veces desaparece, otras veces vuelve a la actualidad, en fin, según unos u otros. Es un hecho trágico, es un hecho penoso. ¿Y por qué te interesó tanto, Juan Manuel, este asunto? Bueno, esto es como un true crime que le llaman ahora, Sí, ¿no? sí. Bien, yo soy de Granada, entonces la Granada que yo anduve de pequeño no era muy diferente a la Granada de Federico García Lorca, ¿no? Ujú. Ajá. Y de algún modo el personaje siempre ha estado latente y vivo en el ambiente, no solo por lo que pusieran los libros, Ujú. sino por el ambiente, ¿no? Tú vives los sitios donde él estuvo, conoce los sitios donde vivieron su familia Ujú. y conoce el sitio donde fue asesinado. Ya, ya. Entonces, de algún modo, ese símbolo, ese crimen, envuelve una cultura y un ambiente donde se produce, ¿no? Porque es Claro, un crimen no esclarecido de una persona singular. claro, Todas las efectivamente. personas tienen derecho a su identidad. Entonces, en este crimen, lo mismo que vimos también en el caso del Jazz 42, lo mismo daba. Y cogió y se tapó el cuerpo y ni siquiera se sabe dónde está el cuerpo, ¿Dónde ¿no? está el cuerpo? Pues Efectivamente. siempre hay algo parecido. Es Claro, un true crime, como le llaman ahora sí. los especialistas, es que debe de ser enfocado también por esta versión del true crime. Claro, efectivamente. Pues te lo agradecemos mucho, primero esa dedicación y después lo que nos vas a decir. Dime, Juan Manuel. Ahí está. Bien, pues entonces, sí, 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 dime. yo no me veo. Pues yo te veo a ti muy A bien. ver si ya sí. Nada, estás Pues ya perfecto. está. Pero lo que yo no sé es si cuando se grabe esto salgo Sí, o sí, sale sí. No, solamente mi no. voz. Te puedo asegurar, dar mi palabra de Sale. honor, que es lo más importante que tengo, que sales y además muy bien, ¿eh? O sea que sin Ah, problemas. estupendo, Pues vamos al tajo, estupendo. porque yo tengo muchas interrogantes, yo del tema sé muy poquito, por no decir nada más que lo cuatro cosas básicas, y sí que tenía mucho interés en hablar contigo de él porque sé que te has dedicado y que nos vas a poder contestar a una serie de interrogantes que tenemos con esto que tú has dicho antes del True Crime, que es muy importante. Lo primero que yo quería es que nos pusieras un poco en el contexto de esa Granada del 36 cuando van a ocurrir estos hechos trágicos, porque así también nos metemos en el ambiente, como tú bien dices. Juan Manuel, adelante. Bien, la Granada del 36 en la España del 36 es la España del siglo XX, la España que va desde 1930 al 36, 6 años, ¿no? Ya. Entonces, tenemos que entender cuál es la situación que se cuece en esa España. Si pensamos de 1930 a 1936, pasan 6 años, eso que es nada. Claro, claro. Eso es nada, ¿no? Ujú. Entonces, estamos en una época en que en España hubo una guerra en Marruecos, no una guerra con Marruecos, sino una guerra en Marruecos en el Rif, Ujú. en que no hacía mucho se había producido el tema de Fina, Cuba, Ujú.
y otras posesiones españolas en el Océano Pacífico, Ujú, y hay un ambiente que en Europa es la Revolución Rusa. ujú, Todo eso es lo que se caldea, ¿no? ujú, La España de 1931 a 1936 estaba muy afectada por todas esas circunstancias, ujú. sobre todo en 1930. En 1930, en diciembre de 1930, cuando se produce la sublevación de Jaca. Se Ujú. produce una sublevación en Jaca en que, si no sé si tú conoces el bando de guerra o el Sí, bando de que dio el, el capitán, el capitán Hernández, sí. y el otro que no recuerdo cómo se llama, ¿no? Decía: todo aquel que se oponga de palabras, de hechos, Ujú. a esta revolución naciente, a esta república naciente, será pasado por las armas sin mediación de procedimiento. ¿Eh? Correcto, Es correcto, decir, tremendo. que más o menos, no más o menos, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Venía correcto, a es así, decirlo así. Y es así. firmaba él como el representante del Comité Revolucionario Local. Sí, ¿Eh? Fermín Galán, venga, Fermín sí, Galán, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, la literatura que tenemos es ese primer documento que tiene muy poca prosa, que son prácticamente dos oraciones, y que lo analizamos. Es decir, aquí que se oponga de palabra o de obra o por la arma será pasado por las armas sin mediación de procedimiento. Es decir, que no se le hará ni siquiera un juicio sumarísimo ni nada, Claro, sino que directamente se le quita de en medio, ¿no? claro. Entonces, en esa noche de previa a ese día, no sé si fue el 11 o el 12, no era el 15, que era el que estaba previsto, el 15 de diciembre de 1930, van allí a Jaca dos personajes siniestros, uno cuyo nombre ya he olvidado y el otro es Casares Quiroga. Ya. El otro personaje siniestro es Casares Quiroga. Casares Quiroga, pues, sería el ministro de Gobernación Ujú. o el presidente de gobierno Frente al en gobierno. 1936. Es decir, que estamos en una cosa que se llama proceso revolucionario lento, pero Ajá. estamos en un proceso revolucionario que empieza con Fermín Galán, Ujú, el pronunciamiento, con los muertos que aquel pronunciamiento produjo, ujú. y, y en un no parar hasta 1936. Las Correcto. cosas nunca son por casualidad, porque eso que se produce aquí en España no es muy diferente de lo que se había producido 20 años antes en Rusia, Ujú. y que todo el mundo sabe cuál fue el resultado. Claro. Entonces, de aquellos que hicieron el experimento en Rusia, procede el modus operandi de todo lo que va a suceder en España en todos esos años. Claro. Motivo por el cual Alfonso XIII abdica cuando ve que sus generales y aquellas personas que estaban dedicadas a velar por la seguridad del Estado, Ujú. deciden que no te vamos a apoyar y que vamos a proceder colaborando con que el Comité Revolucionario eh, ocupe el poder. Eh, Ujú. uno de ellos fue, uno de ellos, pues, fue precisamente el león de África, llamado Sanjurjo. Sanjurjo. Es decir, todo esto, aparte que en esas mismas fechas anteriores, entre el pronunciamiento
de Fermín y Galán y el día 14 el 14 de abril, Abril. Ujú. pues se producen varios intentos de golpe de Estado también por el general Queipo de Llano. Sí. ¿Eh? Y ya van saliendo así unos personajes, ¿no? Queipo de Llano, Ramón Franco, que fue a bombardear junto con Queipo de Llano desde un avión, fue a bombardear el Palacio Real Ujú. y van saliendo nombres. Entonces, eh, tenemos ese ambiente en que Federico García Lorca no vive en Granada, sino que vive en Madrid. De continuo él vive en Madrid en esas fechas, todas esas fechas de estos sucesos que estamos hablando, él vive en Madrid porque él está o en la residencia de estudiantes o en la casa que sus padres tenían en Madrid, porque sus padres realmente se fueron a vivir a Madrid. Ya. Y venían a Granada como señoritos que eran, venían a Granada pues, para determinadas ocasiones y una de ellas es la celebración de San Federico. Ya. La celebración de San Federico que es el día 18 de julio y Ya. que solían pasarla en la huerta de San Vicente. Bueno, Ya. en esta introducción que mm, ya me callo y ya empezamos el tute de preguntas y respuestas. Pues te voy a decir, porque queríamos entrar entonces ya en el personaje más en sí después de esta buena introducción que nos has hecho. Vamos a ver, la familia de Federico ha nombrado a sus padres. ¿Cómo era? ¿Cómo influye la familia de Federico en su vida y también en su obra, por supuesto, en ese momento histórico? Bien, Federico García Lorca nace en un pueblecito de Granada llamado realmente Asquerosa. Luego se le transformó un nombre a Vélez Rubio por el tabaco rubio que allí se producía, ¿no? Luego dicen que nació, ponen Fuente Vaquero, pero son pueblecitos que están muy cerquita en la Vega de Granada y que seguramente el registro estaría en Fuente Vaquero. Él Ujú. nace en Asquerosa, en la Vega de Granada. Es hijo de la segunda mujer de su padre, Ujú. que previamente ya se había casado con una chica. Se había casado con una chica heredera, una riquísima heredera de la Vega de Granada, de las familias más ricas de la Vega de Granada, y hereda este hombre la fortuna de su esposa de una manera un poquito extraña, porque este señor trabajaba como, como oficial en una notaría. Ya. Entonces, al morir sin descendencia, la herencia de esta mujer le correspondía también a las hermanas de esta mujer, ¿no? Claro. Y el padre de Federico se apodera de toda la herencia. Eso va a ser eh, la, la la clave de todas las disputas que va a haber Ajá. entre la familia de Federico García Lorca. La no sanguínea, porque él no tenía sanguinidad ninguna con la rica heredera que murió muy jovencita, nada más casarse, Ujú. con su padre que como en los testamentos de la notaría figura que acude a la boda con lo opuesto. Ya, 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 ya. Tremendo. Ese es el ambiente, ¿no? Ya. Ese es el ambiente. Es muy importante, entonces ya tenemos un problema dentro de una familia que tiene dinero. Vamos a ver también, yo creo que de eso deriva, ya se ha hablado de la herencia de esta primera mujer, algo extraño debió haber, parece ser, eso genera una serie de problemas. Bueno, entonces, ¿qué relación existe entre Federico y aquel famoso romance de la Guardia Civil que tanto ha dado que hablar en su día? ¿Hay algo por medio? ¿Alguien en concreto de la Guardia Civil? ¿Por qué escribe eso que en realidad, pues hombre, la Guardia Civil no la pone muy bien, que digamos? Bueno, Federico García Lorca a lo largo del romancero gitano pues aborda el tema de la Guardia Civil como algo más del paisaje, ¿no? Porque tú fíjate, la muerte de Antoñito el Camborio Sí, invoca a la Guardia Civil.
sí. Dice, ay, Federico García llama a la Guardia Civil, Sí, ya mi talle se ha quebrado como caña de caña de maíz. maíz. Entonces, no se puede decir que Federico García Lorca tuviera inquina a la Guardia Civil, ni mucho menos, ¿no? Mm, Puede que Federico García Lorca pues, fuese autor de menos obras de las que él firma, ¿no? ya, ya. Entonces, dentro de lo que es su ambientillo de amigos, pues tenía sus negritos que le hacían romances, ¿no? Ujú. Este romance pudo haber sido hecho por otra mano y él se lo apunta, ¿no? Para su buchaca, ¿no? Lo apunta, ¿no? Entonces, en Málaga, pues recibe una denuncia de un jefe de la Guardia Civil, un teniente coronel de la Guardia Civil le pone una denuncia, que esa denuncia lógicamente no fue a ningún lado, porque ahí lo único que describe fue una reyerta que hubo en un sitio y es una noticia puesta en forma de romance. Ya, Esa noticia no fue a ningún lado, pero ahí ya, fíjate, por dónde sale la Guardia Civil, y eso es una cosa que siempre lo va a machacar en esta historia del True Crime, ¿no? Es ya, que lo mataron los guardias civiles porque escribió un poema en contra de la Guardia Civil. Eso es una tontería como la copa de un pino, pero, 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 hay por ahí, dentro de este True Crime, ya hay un punto. Hay una enemistad manifiesta de un teniente coronel de la Guardia Civil que le pone ya, una denuncia en Málaga a Federico García Lorca. ya, ya. Seguimos avanzando. Yo he oído que influye en, bueno, influye en Federico, se cruza con Federico un personaje muy conocido, Fernando de los Ríos. ¿Es verdad o no es Ah, verdad? sí, 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 Fernando de los Ríos es cuñado de Federico García Lorca. Ah, no lo sabía. Fe- sí, Fernando de los Ríos es cuñado de Federico García Lorca. Fernando de los Ríos es un profesor de universidad malagueño que viene a Granada a ejercer de profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de Granada Ujú. y que entabla amistad con el padre de Federico García Lorca, que en ese momento estaba en política y tenía muy buenas relaciones con todos los organismos, ¿no? Entonces el padre de Federico de algún modo ejercía préstamos que le facilita a Fernando de los Ríos y por esa relación de que yo te presto para que tú tal y tal, pues entran en un nivel de amistad y de tal que acaba casándose con la hija, con una de las Ah, hermanas de Federico García Lorca. ya, Eran cuñados. ya. Tenía ni idea, no tenía ni idea de esa Sí, relación. bien. Eh, Ahora tú fíjate, antes nos fuimos a Jaca y resulta que Fernando de los Ríos es uno de los que forman parte del Comité Revolucionario del sí. Pacto de San Sebastián que ordena a aquellos pobres hombres que Ujú, fueron Fermín y Galán ujú, a hacer el pronunciamiento al que fue Casares Quiroga allí a Jaca y como ya. era muy perezoso, pues no se levantó porque Sí. pensaba que los militares no madrugaban. Sí, sí, es verdad, es una cosa curiosa. La historia tiene a veces cosas de verdad que uno parece que no se puede ni creer. Seguimos avanzando, Juan Manuel, pero claro, llega entonces el 13 de julio del 36 y asesinan a Calvo Sotelo. Aquello fue, por supuesto, un impacto, un revulsivo. ¿Cómo encaja esto en la historia de Federico? Bien, estamos en el día 13, faltan unos días para el 18, él tiene que irse a Granada porque tienen allí la reunión familiar. Ese día 13 él va a la casa de Vicente Alessandre a leerle su última obra, que era La casa de Bernarda Alba. Ujú. ¿No? Entonces, él consternado también, porque aunque tratan de ponerlo dentro de lo que son los intelectuales de izquierda, Federico García Lorca siempre se negó a firmar el manifiesto de los intelectuales por la Unión Soviética. Ujú. Y entonces ahí ya entra en, en conflicto con Rafael Alberti y otros, ¿no? Claro. Porque Federico García Lorca en realidad no era un hombre político. Ya.
Ya, ya, Él no ya. era un hombre político, aunque su familia sí estuviera en política, tanto Fernando de los Ríos como Montesinos, Mm, que era otro cuñado de él, que era alcalde de Granada, era ya, médico, alcalde de Granada y casado con otra hermana. ya, Y por desgracia, asesinado unos días antes que él. ya. Pero seguimos el día 13. Hemos dicho, nos has dicho que Federico está en Madrid y Federico el 18 de julio es su santo, San Federico, que lo celebran siempre en Granada. Has dicho, vamos, en la casa familiar y se va a trasladar a Madrid. ¿Cuándo se traslada y con quién o cómo va allí a No, Granada? él está en Madrid, él está en Madrid, él vive en Madrid. Ya, Él vive en Madrid, tiene su mundo en Madrid, sus amistades las tiene en Madrid y ocasionalmente va a Granada, pero él lleva ya muchos años viviendo en Madrid con su familia, solo que su familia se va en determinados momentos a Granada y uno de ellos, de esos momentos clave que se van a Granada, es a celebrar San Federico, porque Federico García Lorca se llama Federico porque su padre se llama Federico, su abuelo Federico, y hasta los tatarabuelos se llaman Federico ya, y van a Granada siempre a celebrar San Federico, claro, que es el día 18 de julio. claro. Entonces se traslada Bien, de ¿por qué Madrid. se va a Granada? ¿Por qué se va desde Madrid a Granada? Madrid es donde ellos tienen su casa, ¿eh? Ya, Tiene su familia tiene la casa en Madrid. ¿Por qué él decide, después del asesinato de Calvo Sotelo y de todas las revueltas que se produjeron antes y después del asesinato de Calvo Sotelo, él entra en pánico? Él podía haberse ido a México con Margarita Xirgu ujú, y de hecho tenía los papeles para irse a México con Margarita Xirgu y tenía comprados los billetes de barco para salir desde Cádiz con Margarita Xirgu, pero él decide irse primero a Granada, entre otras cosas porque él quería estar en esos momentos tan terribles en su entorno familiar, ya, ya, en ya, su entorno familiar, y despedirse de sus padres y volver con Margarita Xirgu a México y Argentina, ya, donde posiblemente él en la Argentina iba a conocer a su hija. ya, 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 ya. ¿Y con quién se va a Granada? Que va en coche, imagino, ¿no? Automóvil. No, Ah, va en tren a Granada y ese mismo día llega a Granada. Bueno, ahora nos vamos a poner un poquito académicos, ¿eh? sí, Un proto. un proto. El jefe de estudios de la Academia Militar, el jefe de Ah, estudios de la Academia Militar, que era el general, entonces sería comandante o coronel Campins, sí, sí, recién sí. ascendido a general, Ya, ya. es enviado a Granada como comandante Co- militar de Granada. Comandante. Claro, efectivamente. Campins. O sea Y que. coinciden en el viaje Ujú, con Campins. Campins en preferente y él en vagón Litz. claro, claro, Porque él era señorito y claro. el general iba en preferente. Vale. Y llega a Granada y en esos días hace algún tipo de actuación poética, lee algo, se limita a estar con su familia tranquilamente. Eh, ¿Tienes algo que decirnos en ese aspecto? Sí, bien, mira, vimos que en Madrid había estado, cuando mataron a Calvo Sotelo, estaba con Vicente Alessandre Sí. leyendo su última obra, que era En la casa de Bernarda Alba. Ujú, Entonces él va con los ejemplares de la casa de Bernarda Alba que estaban escritos a máquina ujú. y decide reunir a sus amigos literarios en un Carmen de la Cuesta de Comeres y allí hace la lectura poética de la casa de Bernarda Alba. Ya, ya, ya. Entonces, volvemos a los apellidos. Ujú. Volvemos a los apellidos. Los apellidos Alba, Roldán, Palacio, son los apellidos de las familias que
eran teóricos herederos de la primera mujer ya, de don Federico García, ¿no? ya, Entonces son temas que él hace una obra basada en un relato ficticio con personajes reales, ya, en que los personajes son todos totalmente reconocibles ujú, en aquellos días y en aquel ambiente de aquella ciudad tan pequeñita que entonces era Granada. claro, Granada era una ciudad pequeñita con unos monumentos extraordinarios y con claro, un acervo cultural impresionante. Entonces, Federico lee La casa de Bernarda Alba a sus amistades, ¿no? ya, Entonces, todos los personajes de la casa Bernarda Alba eran reconocidos. claro, ¿Por qué? Porque uno de ellos, la Bernarda, era posiblemente o doña Francisca, o tal. Los personajes eran todos de esa familia. claro, ya, 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 Pepe el Romano, Pepe el Romano era un señor de esa familia. Y la historia truculenta era una historia de una familia de Granada con la que él y su familia tienen una disputa por herencia que llevaba ya más de 30 años, ujú, de más de 30 años. Es decir, más de 30 años es de el siglo, de finales del siglo XIX, que es cuando muere la primera esposa de don Federico García, padre de Federico García Lorca. ya, 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 Llevaban una disputa mm, larga y tendida. Entonces, ya, Federico García Lorca tiene la mala idea de no cambiar los nombres a los personajes claro, y poner los personajes identificables con su nombre. ¿Qué pasa? Que de aquellas personas que van allí, claro, pues inmediatamente, oye, que han contado la historia de tu prima, la claro, que se ahorcó, que luego pues, con, con el Pepe el Romano, que era el que presuntamente mantenía relaciones con dos hermanas a la vez, ¿no? ajá, Entonces, se puede decir que Federico García Lorca eh, y su padecimiento es un drama lorquiano ya, que, que él podía haber escrito. claro. Es decir, los personajes se salen del guión y acaban matando a Federico A García Federico Lorca. Lorca, efectivamente. Eso que has dicho es muy interesante. Bueno, ya suena hasta casi, casi poético, Juan Manuel, te lo digo, porque ha sido una frase muy interesante que no había escuchado nunca. Sabía algo de la importancia de esa casa de Bernarda Alba en la muerte de Lorca, pero no con esas palabras tan interesantes. Estamos entonces ya en los prolegómenos. 18 de julio, Juan Manuel, y el 20 de julio, Granada es un caos absoluto. Allí el alzamiento no triunfa, pero hay vaivenes para arriba, para abajo. Aquello es un caos absoluto. Y el 20, ¿qué ocurre con su cuñado, Juan Manuel? Bueno, el 20 no, muere su cuñado, lo matan en el mes de agosto, unos días antes que a Ah, él. ya, ya, Bien, bien. En Granada, en el 18 de julio, mm, bueno, tú sabes que estás muy puesto y tienes asesores puestísimos que vienen a decir que el alzamiento se produce el 17, ujú, pero no se iba a producir todo a la vez, ya, sino que Mola, en ujú, sus directivas, tenía planificado en 1, 2 y 3 días la activación, ¿no? correcto. La activación. Entonces, hemos visto que unos días antes Federico García Lorca llega a Granada con Miguel Campins, Ujú, el general Campins, ¿no? ujú. Pues el general Campins llega allí a Granada y está tan perdido como, bueno, Como, acaba de llegar y se tiene que hacer
cargo de una unidad que están en verano y que al anterior lo han quitado porque sospechaban que pudiera ser el anterior general, pudiera ser, la palabra es, no, la- de las Sí, personas que no son adictas, sí, como las personas. sí, contrarios al Frente Sí, Popular. Sí, 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 pero como la palabra que se dice es no adepto, no. sí, Bien, no adicto a las no ideas. adicto. Entonces, como vieron que el general que había antes no estaba por la política de Casares Quiroga y el Frente Ujú, Popular, ujú. pues fue relevado y en su lugar fue enviado Campins. Entonces, este hombre, pues, el alzamiento de, Melilla le pilla así como todo el mundo el día del 23 de febrero, Ujú. como todo el mundo el Sí, día sí, 23 de febrero. sí. Con el capitán general de Granada, por ejemplo, en el 23 de febrero, que estaba en Almería y tardó un día en ir de Almería a Granada. ¿Eh? Sí, 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 Y cuando ya se resolviera todo. eso. Ese capitán general tenía he olvidado su nombre, tenía un apellido alemán, pero el hombre no murió no mucho más tarde, ¿no? No, Porque no, debió pasarlo muy mal, ¿no? Porque fue objeto de mucha crueldad en ese mundo de los chistes, ¿no? claro, De los chistes cuarteleros, ¿no? claro. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que no dice, bueno, es que me han nombrado a mí de esto para que, por mi lealtad al Frente Popular y a Casares Quiroga, y, y- y me debo a Casares Quiroga. Pero por otro lado, estoy en parte de acuerdo con lo que está sucediendo porque no estoy de acuerdo con la deriva que está llevando el Frente Popular, ¿no? Ujú, Entonces se produjeron unos días de duda y de esa duda pues partió unos hechos que fueron como en el aeródromo de Armilla ujú, cuando el general Campín reúne a todos los oficiales en el Palacio de Capitanía, eh, en el actual Madoc, los reúne, pues sucede que mientras estaban reunidos todos los oficiales que eran de artillería, infantería, aviación, tal, y vuelven estos a sus cuarteles en Armilla, se había apoderado un comité revolucionario ujú. de los aviones, los habían desmontado los aviones y se los habían llevado parte de esos aviones, salvo dos que no habían podido desmontarlos, se los habían llevado en camioneta a Motril. Ujú. Entonces, eso fue entendido por los oficiales como una artimaña de Campins. No, Los oficiales me refiero a tenientes, sí, 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 no capitanes. claro. Tenientes, ¿eh? Ujú, Entonces, algunos de estos oficiales fueron en busca del general, lo trataron mal, es decir, que lo calentaron ajá, y lo tomaron preso, ujú. de tal modo que en esos dos aviones que no habían podido desmontar, cogieron uno y se lo llevaron preso a A Sevilla, Sevilla. que es donde Quepo de Llano, en plan torero espontáneo, fue Sí, allí de espontáneo y se hizo con la Plaza de Toros, sí, correcto, ¿no? correcto. Entonces se le aplicó la legislación como si hubiera sido un traidor, aún habiendo firmado el bando de guerra que se leyó el día, el bando de guerra que se leyó el día 20 Ujú. de, de- De el julio. 20 de julio, Ujú.
se leyó el bando de guerra en la puerta de, del Ayuntamiento de Granada, Ujú. firmado por él, ¿no? Correcto, A correcto. pesar de eso, a pesar de eso, se le trató como traidor Ujú. y fue ejecutado Correcto, inmediatamente. efectivamente. Hechos importantes y sobre todo, vamos a decir, trágicos para todos. Bueno, España se sumió en la tragedia. Vamos a seguir con el recorrido de Federico. Van a llegar momentos importantes. Estamos ya ante los últimos de su vida. Juan Manuel, tenemos a Federico García Lorca, como bien has dicho, entonces en la casa familiar en Granada, el alzamiento ha estallado, 18-19, estamos en el 20 de julio, hay muy poca guarnición militar, la falange tampoco es significativa y resulta que hay unas milicias que ahora nos vas a hacer, nos vas a decir cuáles son, que son las que realmente se lanzan, digamos, a la calle, pero la situación es muy confusa y de luego muy inestable. ¿Cuáles son esas milicias y qué es lo que va a ocurrir con Federico, Juan Manuel? La milicia organizada era la milicia de la CEDA, de los grupos que componían la CEDA. La falange era ultra minoritaria y, y no tiene ningún poder porque no estaban autorizados ni siquiera a llevar armas. Ujú. El- Se produce el, el alzamiento en una situación, la típica, ¿no? La típica en que en nombre de la República se lee un manifiesto con un pelotón que va a los sitios con un oficial y la banda de música que toca, ¿no? Es decir, Ajá, como en todos los sitios, ¿no? ujú, Como estaba ordenado, como estaba en las ordenanzas de entonces que estaban en vigor, ¿no? ajá, En el Ayuntamiento de Granada se había reunido entre los días 16 y 17, pues milicias de todos los pueblos, milicias organizadas de todos los pueblos, movilizadas por los sindicatos y los partidos del Frente Popular, ujú, con la participación de un coronel de artillería. Se lleva una pieza de artillería a la puerta del ayuntamiento ujú, y desaparecen todos los grupos que estaban allí reunidos. Desaparecen. Y la pieza, hay una foto muy que da a entender la situación cuando tú ves en la Plaza del Carmen una pieza de artillería, los soldados, los artilleros están tranquilos, sentados en los mástiles de la pieza y el sargento pues sentado en una silleta plegable, ajá, ¿no? De esas de tijereta, sentado, todos sin tensión ninguna, ¿no? Se tiraron ahí la foto y punto, y ya está. claro, Entonces, el manifiesto por el que se alza la Plaza de Granada se hace en nombre de la República y lo firma el general Campins. ujú, Pero había sucedido que el general Campins había reunido a los oficiales de la guarnición para tomar eso que se llamaba un estado de opinión. ujú, Entonces, y cuando los oficiales llegan a sus diferentes unidades, que eran las de artillería, infantería, y el aeródromo ujú, el aeródromo de Armilla, pues encuentran que los aviones del aeródromo de Armilla habían sido desmontados y ujú, llevados en camionetas a Motril, ajá, a Motril, puerto de Motril, y que se había intentado hacerse con el control de la base, pues los grupos que eran afines, los grupos militares que eran afines al Frente Popular. ajá, Es decir, que la organización formada por militares antifascistas se llamaban, ujú, que eran comunistas y anarquistas, pues se habían prácticamente hecho con la base. Cuando llegan
los oficiales allí se dan cuenta del tema. Se habían podido llevar todos los aviones, menos dos, se hacen ellos cargo de la situación ujú, y junto con otros de artillería van en busca del gobernador militar, el general Campins, que había sido el jefe de estudios de la Academia General ujú. Militar con Franco Correcto, cuando era director, ¿no? correcto. Lo detienen, cogen un avión de esos dos que se habían quedado y se lo llevan a Sevilla, donde ya se hace cargo de él. Desgraciadamente se hace cargo de él para infortunio de esta persona. Ujú. El general Queipo de Llano, se le hace juicio sumario y se le ejecuta. Ya, muy ¿Eh? bien. Ese es el ambiente, ese era el ambiente. Y por más que incluso a través de las mujeres, la mujer de Campins y la mujer de Franco, se trata de evitar el tema, ni siquiera Franco puede hacer nada, porque Correcto. ya la máquina de matar se había puesto en movimiento y en uno y otro sitio pues se estaban eliminando sistemáticamente a los militares, cada cual en su sitio, Ujú, cada cual en su caso, ¿no? Podemos ver cómo a General Campín lo ejecutan allí en Sevilla, a otros militares lo ejecutan en Granada y podemos ver cómo sin formación de causa, ujú. vemos como en Guadalajara, en Alcalá de Henares, Sí, elimina, se elimina sin formación de causa a los militares sublevados. ujú. Correcto. Y para ambientar uno de ellos, la famosa foto en la Puerta de Sol del abanderado Ujú, de la República, que era ujú, Pedro Moino, teniente Pedro Moino, luego capitán Pedro Moino. Este capitán Pedro Moino fue el alzado ujú. en Alcalá de Henares, y cómo él va con su unidad y su bandera y su bando al ayuntamiento de Alcalá de Henares. Allí se le detiene y se le ejecuta. O Correcto. vemos como a otros en otros sitios se le ejecuta. Una foto también icónica de esta ejecución fue creo que en Guadalajara, Ujú. la, la de la de un comandante en Guadalajara, que se ve un miliciano, unos milicianos, Sí, un guardia civil, y luego te lo llevan caliente y luego se ve el cuerpo de él tirado en el sí, suelo, ¿no? Es correcto, decir, que esto era, correcto, esto era así en un sitio y en otro. Es decir, la correcto. máquina de matar ya había empezado Ujú. y no paraba. Correcto. Entonces en Granada tenemos a Federico en su casa y las milicias se mueven, perdón, de un lado a otro. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Bien, Granada, como bien pusiste en un mapa hace unos días, Ujú, está en zona roja aislada. ujú. Queda en zona roja y aislada, ¿no? Entonces, una ciudad pequeñita en habitantes, con una guarnición muy menguada porque estaba en época de vacaciones, de permisos de verano, entonces no había ni guarnición, ¿no? Eh, mm, una vez proclamado el alzamiento, pues se hace cargo del gobierno militar el general Espinosa, y se hace cargo del gobierno civil un, un comandante llamado Valdés, José Ujú, Valdés, ujú. que era del cuerpo. El comisario de guerra le llamaban Sí, entonces interventor. cuerpo de interventor. Correcto. Muy bien. Y tenemos allí a Federico y las milicias van y vienen al frente. Bueno, un frente todavía inestable, está la ciudad aislada. ¿Y qué pasa con ellas cuando van y vienen por allí? Pues de la Vega, hay una milicia de la Vega que se pasa frecuentemente por la huerta de San Vicente
porque habían acusado al gañán de esa huerta, lo habían acusado de haber participado en un asesinato. Entonces iban por allí en busca de este hombre y, y de paso iban en busca de este hombre, coaccionaban al padre de Federico para que dijera dónde estaba y mm, de paso a Federico le calentaban la cara. ya, Le calentaban la cara cada vez que iban. ¿Por qué? Porque estas personas que iban por allí eh, eran los parientes de Federico, ujú, parientes no sanguíneos, sí, ¿no? Sino de esa rama de la familia de Federico que tenían un encono con la familia de Federico García Padre desde finales del siglo claro. XIX por un tema de apropiación de la herencia. Claro, efectivamente. Además, yo creo que también incide bastante en ese encono, en esos momentos ya, que todos saben que Federico ha leído La casa de Bernarda Alba allí, ¿no? Y ha trascendido lo que en ella dice, como dijiste Claro, hace un rato. ¿Te parece, no? sí, sí, claro, porque a ver dónde está este que lo vamos a calentar. ¿Por qué? Porque la Vega de Granada, aunque es grande, los pueblecitos son pequeños y existe mucha interconexión, ¿no? Claro, Familiar, familiar y claro, social, ¿no? Aunque en aquella época la población era pequeña, pero estaba muy interconectada y los claro, apellidos eran los mismos y todo el mundo sabía quién. Entonces, si tú cuentas una historia de tu familia, o de tu familia, no, o de esa familia con claro, pelos, señales, nombre y claro, apellido, y los dejas en ridículo, claro, pues lógicamente las personas afectadas claro. se tomaban la justicia por su mano. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué decide Federico Bonio y los padres de Federico ante esta situación? Y cada vez que pasan por allí, pues se entretienen en darle unos golpes, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué decide Federico Pues, entonces, Juan pues Manuel? ven que tienen a uno de los cuñados, que es el alcalde de Granada, que lo han detenido. Ujú, El otro cuñado le pilla en Madrid, que es Fernando de los Ríos, ujú, y deciden que para proteger a Federico dos cosas: o mandarlo a zona roja claro, o que se quede en Granada. Entonces, mandarlo a Málaga, ¿no? A Málaga concretamente. Y el Federico decide quedarse en Granada en casa de su amigo Luis Rosales, ujú, que es una de las ofertas que tenían, dado que existía relación de amistad entre no solamente entre Federico y Luis Rosales, sino entre el padre de Federico claro, y el padre de Luis Rosales, que era el jefe de la Falange en Granada. claro. Y ahí él considera que va a estar protegido y desaparece, digamos, del mapa durante unos días, ¿no? ¿O no es Sí, así? desaparece del mapa de las visitas de los primos cada vez que iban por allí, por la huerta. Ya no está, ya Claro, no está Federico, ya no está Federico. claro, Y se lo quitan de en medio y de las vistas y de la ocasión de que vayan a calentarlo todos los días. claro. Y entonces llega una columna que se va acercando, va, digamos, entre comillas, a liberar en Granada. ¿Cuándo sucede eso, Juan Manuel? ¿Y qué ocurre en ese momento, en ese día, que empieza a ser ya fatídico para Federico? Pues el día 14 de agosto, el día 14 de agosto ya se produce la conexión entre la ciudad de Granada con una zona ya liberada, en el sentido que está controlada por las personas que están alzadas, ¿no? Ujú, Entonces, para celebrar eso, el día 15 de agosto, pues se organiza un Te Deum en la plaza de la catedral, un acto cívico-militar en la plaza de la catedral, ujú, en la Plaza de las Pasiegas. Entonces está en la Plaza de las Pasiegas una calle que se llama Marqués de Gerona, muy, muy clásica de Granada, la calle Mesones y la Plaza de la Trinidad, calle Duquesa y calle Angulo, que es donde estaba Federico García Lorca, en la calle Angulo. Todo
todo en una cuadra prácticamente, ya, en torno a la Plaza de la Trinidad. ya. Se produce un desfile. En ese desfile, pues participa la poca guarnición que había y la milicia de la Ceda. Ujú. La milicia de Falange no participa porque como no les permitían usar armamento, ellos pues dijeron que no, Que no, claro, que no. claro. Entonces, Federico García Lorca ese día sale de la casa y se va a comprar tabaco. Él fumaba Lucky Strike Ujú. y se va a comprar tabaco a una gitana que proveía tabaco en esa plaza de la Trinidad, Lucky Strike. Y en ese momento de ir a comprar, fatalidad, fatalidad, Sí, Lucky Strike es golpe de suerte, la suerte, sí. fatalidad de la mala suerte, sus parientes que lo estaban buscando en la huerta lo ven por allí que va a comprar tabaco, lo siguen y ven que va a la casa del jefe de la Falange. Ya, ya. A continuación pasan al jefe de la CEDA la información, que era Ruy Alonso, el linotipista del diario Ideal, Ujú. y consigue una orden de detención tras una denuncia contra la familia de Luis Rosales, porque estaban protegiendo y ocultando a un peligro rojo. Claro, Eh, un tema de rivalidad política entre la CEDA, el jefe de la CEDA y la Falange. ya, ya. Con tal de dejar en ridículo a la Falange, este hombre promueve la denuncia Ujú. y se le impone una sanción al padre de Luis Rosales de unas 10.000 pesetas. Madre mía. Y con, mm, con, con una orden de detención de Federico García Lorca, Ujú. sin policía ni nada, Ya. este Ruy Alonso con su milicia, pues rodean la casa de la familia Luis Rosales y pretenden que entreguen a Federico, ¿no? Claro. Allí estaba sola la mujer de Luis Rosales padre, del padre de Luis Rosales, Ujú. y esta señora se enfrenta a ellos y le dice que de ahí no sale Federico ni sale nadie. Claro. Eh, mm, y más que está en una casa de una mujer sola, ¿no? Ajá. Entonces consiguen que venga uno de los hermanos que estaba acuartelado con la milicia de la Falange Ujú. y consiguen que acepten que con este hermano de Federico García Lorca, Ujú. perdón, con este hermano de Luis Rosales, Ujú. acudan al gobierno civil a declarar Federico García Lorca, Ya, porque decían que sería una cosa de trámite y que solamente iba a tomarle una declaración. ya, 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 Es más, Ruy Alonso decía que él con su vida garantizaba la vida de Federico García Lorca. ya, ya. O sea que entonces lo detienen allí, digamos, de mala manera y se lo llevan al gobierno civil. ¿Y allí qué ocurre, Juan Manuel? Allí, Mm. pues, las fatalidades de la vida, ¿no? Otra más. Eh, el comandante Valdés era un señor que andaba de aquí para allá organizando lo que era la defensa perimétrica de la ciudad, Ujú. porque la ciudad, si bien ya estaba conectada en parte, porque algunos de los pueblos que unen a Sevilla, que en la dirección de Sevilla, pues ya eran zona amiga, ¿no? Claro, Sin embargo, Granada estaba asediada, ¿no? ya. Y este hombre iba de un sitio para otro. Entonces se hace cargo de las funciones de él mientras está fuera, un teniente coronel retirado de la Guardia Civil, que estos son los malos golpes que da la suerte. Sí, sí. Este teniente coronel retirado de la Guardia Civil era el que, estando destinado él en Málaga, puso la denuncia a Federico García Lorca Ah,
acusándole de ya, ya, odio al cuerpo, institución, tal, lo que sea, y que fue totalmente desasistida esa claro, denuncia porque Federico García Lorca lo único que había hecho era poner una noticia de una reyerta claro, en la que interviene la Guardia Civil para poner paz en un claro, barrio gitano, y lo pone en forma de romance, ¿no? claro, Es decir, claro. que Lo hemos visto, en claro, momento alguno, pues Federico García Lorca claro, manifiesta odio a la Guardia Civil, al claro. contrario. Lo hemos visto, el teniente coronel Velasco Cimarro, ¿no? O Cimarrón, algo así, Velasco es Cimarro, Velasco Cimarro, Cimarro. efectivamente. Entonces, este hombre, digamos, Federico, Nicolás Velasco Cimarro. claro, Sí, Nicolás Velasco Cimarro era una persona que además llevaba administración de los intereses de las familias aquellas que tienen más de 40 años de litigio ya, con la de... Es vale, decir, que era odio, como diría Federico García Lorca, odio oculto, ya, otro punto, voces efectivamente. ocultas. Y con tan mala suerte, a esa fatalidad a la que estás te refiriendo también y tan expresamente, Juan Manuel, que claro, Federico cae entonces, digamos, bajo la autoridad única de este hombre, puesto que el comandante Valdés anda más bien dedicado a otras labores. ¿Qué ocurre entonces en ese día que va a ser el último y fatídico para Federico? Bien, pues se produce la muerte, el fusilamiento de su cuñado, el alcalde Montesinos, y con esa tragedia la familia Lorca ven que su hijo también está en peligro, así que el padre de Federico García Lorca, Federico García, con la familia Rosales, van en busca del gobernador militar Espinosa, y en prueba de que ellos están también por el alzamiento, le ofrecen dinero para la causa. El general Espinosa acepta el dinero y da una orden de liberación de Federico García Lorca, que se tendría que llevar a cabo a la mañana siguiente. Ya, A la mañana siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esa noche fatídica, Federico García Lorca está en manos de Velasco Cimarro y lo pone a Federico García Lorca, lo sacan del gobierno civil y lo llevan, en esa madrugada se lo llevan a una, la palabra una colonia de presos en la sierra de Biznar, que está ya, cerquita de Granada, ¿no? ya. Yo no sé si llegó a entrar Federico García Lorca o no en esa colonia de Biznar, contrariamente a lo que pone la película, esa Sí, que hizo Bardem, que ya sí, hablaremos otro día de esa película, correcto. y, y, y es asesinado en una cuneta por un Ya, pelotón de fusilamiento exproceso en el que intervienen un piquete, y en ese piquete formaba parte también un pariente ya, de la familia esta con los ya, que tenían la inquina, ¿no? ya, La ya, familia de Romano, claro. el Romano. Federico García Lorca muere entonces, es fusilado. ¿Qué se hace con su cadáver y qué hace la familia cuando se da cuenta de que la libertad aquella que se le había conseguido pues ya no vale para nada? Pues fueron de nuevo en busca, la familia Luis Rosales fueron en busca de, el El general general. Espinosa. El hombre este ya no sabía dónde meterse, ¿no? Porque el ridículo que había hecho era impresionante, Claro, y les devuelve el dinero y según Ayllón, que es una persona que ha investigado esto, les pone un vehículo militar ujú, donde rescatar el cuerpo y entregárselo ya, en secreto. ya, Entonces le rescatan el cuerpo mal enterrado, que estaba en una fosita, ujú, y se llevan el cuerpo de Federico García Lorca a la huerta de San Vicente,
donde allí le dan sepultura ya, inicial, una sepultura inicial. ya. Porque vamos a seguir rápidamente lo que ocurre con el cadáver. No se ha encontrado, incluso Jack Jinson, que escribió mucho y dijo que aquí estaba, que ello fue también un ridículo para este hombre. ¿Qué ocurre entonces? Lo entierran en la huerta de la casa familiar y a partir de ahí, ¿cuál es lo que ocurre con este cadáver? ¿Qué es lo que has averiguado, Juan Manuel? Bueno, lo que viene en la narrativa que hace Ayllón es que em, la familia Federico García Lorca pasa toda la guerra en Granada. Ujú, Cuando ya acaba la guerra, la familia se va a ir a Madrid, se vuelve a Madrid, que es donde normalmente ellos vivían, ¿no? claro. Y después se irían a Estados Unidos, a Nueva York, donde su hijo del hermano Francisco, ¿no? Ujú, Había entrado en el cuerpo diplomático a través de Fernando de los Ríos. ya, ¿Eh? Entonces, la madre de Federico García Lorca quiere que su hijo, pues, esté en Tierra Santa, ¿no? claro, Esté enterrado en Tierra Santa, ¿no? claro. Y se produce un hecho, como es que en la catedral ya se había habilitado un... En las criptas de las catedrales eh, hay enterramientos, ¿no? Ujú, Entonces ya se había habilitado el lugar de donde iba a yacer el duque de San Pedro de Galatino, que ajá, era un gran propietario y un hombre muy emprendedor de Granada, ¿no? ujú, Entonces, este hombre tenía un pueblecito de él, de su servicio, ujú, que atendía a los campos y sus propiedades, y en este pueblecito él tenía su palacio, que era un castillito, y una ermita, y estaba él allí enterrado temporalmente hasta que se habilitara su sepultura en la Catedral de Granada. claro, Entonces, el cura que llevaba ese pueblo, de apellido Palacio, era familia del padre de Federico y que eh, le había costeado su estudio eclesiástico. El ya, padre de Federico había ayudado a los... Y gracias a esta información de que se quedaba vacío ese sitio, rescatan el cuerpo y lo llevan en secreto a esa sepultura vacía que estaba en la ermita de Láchar. ya, Láchar, ese pueblecito de la sí. Vega de Granada, también muy cercano al sitio donde nació Federico, Ujú, y que sería donde estaría enterrado Federico García claro, Lorca. claro. O sea, que lo entierran allí, queda en sagrado. Y bueno, van pasando los años, Juan Manuel, y ahora vamos a ir terminando. Queda poco tiempo, qué pena, es interesantísimo este relato. Yo no tenía ni idea, había leído algunas cosas deslavazadas, pero no tenía ni idea y la investigación y todo lo que nos cuentas es muy interesante porque además sabes perfectamente, y nos lo vas a decir, qué ocurre con ese cuerpo de Federico que queda enterrado en Láchar, en esa propiedad del noble este. ¿Qué es lo que ocurre entonces, Juan Manuel? Pues se producen dos cuestiones. Primero, una vez ya acabada la guerra y las reformas agrarias de Franco, esa capilla, esa ermitita, se convierte en un almacén de productos de agricultura, ¿no? Ujú, Abono y tal, ¿no? ajá, Y se llamaba, con la política esa de extensión agraria, ¿no? ujú, Y, y- y allí está él enterrado dentro de ese espacio en que ya le habían dado otra utilidad, pero en 1976, ya con los primeros ayuntamientos democráticos,
se decide derribar eso, Ujú, esa estructura. Se aprovechó previamente el artesonado que se lo llevó un arquitecto a Sevilla ujú. y se destruye eso para hacer la plaza del pintor Picasso, Ya, que como todo el mundo sabe está íntimamente relacionado con la provincia de Granada y los granadinos adoran a Picasso. Pues ya, sí, ese sitio fue destruido para hacer un parque infantil llamado Pablo Picasso ya, en el pueblo de Láchar bajo la autoridad del primer alcalde de Láchar de esa época, que era del Partido Socialista. Entonces los restos de piedra y acúmulos son echados al cauce del río Genil, allí en una curvita, y allí aparecen unos restos óseos. ya. Madre mía. La persona que investiga esto pone en conocimiento de la Guardia Civil la aparición de esos huesos óseos. Claro, claro. Jole. ¿Y qué hace la Guardia Civil, Juan Manuel? Pues la Guardia Civil, mm, primero ellos dijeron que se hacen las diligencias que ellos estiman oportunas y consideran que por el resto de los huesos eh, eh, ha pasado mucho tiempo y no se puede determinar si es de un crimen o no es un crimen o Ya, qué puede ser y que ya hubieran prescrito. Pero ese expediente se manda también a un juzgado que viene a decir lo mismo. ya, 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 Y ahí eso ya ni se investigan, ni se recogen, ni, o si se recogieron, no sé dónde irían ya a parar. ya, ya, ya. Pero no se quiso no se quiso investigar la relación de esos huesos Claro. con Federico García Rico de oro. Lorca. Tremendo. Vaya guinda para un pastel tan trágico, Juan Manuel, de verdad, muchas gracias. Una opinión. Luego entonces la muerte de Federico García Lorca es una venganza familiar, aprovechando, eso sí, una situación de caos que nada tiene que ver con la política, ¿o no? Juan Manuel, ¿tú qué opinas? Tiene que ver y no tiene que ver. Esto es un tema de destino. Es como si los personajes matan al Sí, autor y todo tuviera. Los personajes de Bernarda Alba matan al autor de Bernarda Alba y todo luego se interrelaciona porque Fernando de los Ríos es una persona causante en parte, como Casares Quiroga, de lo que fue la Guerra Civil Española a partir claro, de que ellos organizaron el tema de la sublevación de Jaca, claro, donde dice que todos aquellos que se opongan serán pasados por las armas sin formación de causa. claro. Y ese verso, con esa literatura, acaba con Federico García Lorca y con miles de personas más. Claro. Es una tragedia, bueno, todas las guerras lo son, las guerras civiles también, y aquella, bueno, pues ahí está. Es una tragedia, es una concatenación de fatalidades lo que lleva entonces a García Lorca a la muerte, Juan Manuel. Sí. Lucky Strike. Sí. Lucky. Pero en vez pero en Eso, vez de un golpe de suerte, un golpe de mala suerte, ¿no? de mucha mala suerte. Juan Manuel, ¿por qué te Mucha mala interesaste suerte. tanto por este asunto de Federico? Bueno, tú eres de un sitio, vives una historia y Federico escribe Mariana Pineda, Ujú, se reúne en los mismos sitios donde tú en tu adolescencia te has reunido ujú, y te has reunido en la plaza de Mariana Pineda, claro, donde Federico también escribe, donde Mariana Pineda y donde Federico tenía las reuniones con sus amigos, donde yo también las tenía, ¿no? claro, Entonces, Federico García Lorca, no solamente en la literatura universal, sino en la historia local, pues deja huella, ¿no? claro, 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 Por claro. ejemplo, Rosita la soltera
o El lenguaje de las flores es una obra que yo vi interpretar en Zaragoza por Nuria Esper, estando en la academia, ¿no? Ajá, Entonces, te impacta, ¿no? Esa obra de teatro, ¿no? Tú te vinculas mucho con el autor y con lo que narra el autor, que tú lo has vivido también eso, porque has vivido las mismas calles que él en tu adolescencia, que no era muy diferente la estructura de la ciudad en mi adolescencia, que la de él cuando lo mataron. claro. No había cambiado mucho la ciudad. Ya, ya. Entonces, de algún modo, el mito de Federico García Lorca, la desaparición de su cadáver, el que su cadáver no hace que Federico García Lorca se convierta en un mito Claro. casi más famoso por su muerte que por su propia obra. Efectivamente, sí, señor. Eso ha sido muy interesante. Juan Manuel Molina Valdés, compañero, muchísimas gracias de verdad por esta conferencia magistral, creo yo, sobre un asunto que nos lo has Muchas desvelado por gracias, fin. Paco. Ya no hay duda de lo que ocurrió con Federico García Lorca. Un abrazo muy fuerte, Juan Manuel. Seguiremos con otras cosas que sé que eres muy activo y tienes preparadas otras más sorpresas. Muchas gracias, Juan Manuel. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós, adiós, Paco, adiós.